Hola, hola, ¿me escuchan bien? Hola Jessica, Sí, ¿me escuchan cuéntame, bien, Leslie? ¿te estamos escuchando? ¿Está Ok, lloviendo por allá? ¿Qué suena? no está lloviendo, creo que es el Bueno. ventilador, porque bueno, Ah, como bien dice, estamos ubicados acá en Guanacaste, Liberia, sí, ¿verdad? Entonces, bueno, primero que nada, quiero decirles que me siento muy agradecida por este espacio en el que vamos a poder conversar sobre un tema tan importante como es la comunicación. Entonces, inicio diciendo que, bueno, somos Casa de Justicia Liberia, somos un programa que pertenece a la DINARAC. La DINARAC es una Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos que se rige por la Ley 7727, que es la Ley de Resolución Alterna de Conflictos. Como bien indicó Leslie, pertenecemos al Ministerio de Justicia y Paz y más adelante vamos a tener la oportunidad de brindarles a ustedes una pequeña información sobre cómo funcionan estos centros RAC, qué servicios ofrecemos y dónde nos pueden ubicar. Por ahora nos vamos a centrar en lo que es el tema. Adicionalmente, quiero indicarles que, bueno, yo soy abogada de profesión, además soy mediadora y conciliadora debidamente acreditada. Entonces, la idea es que podamos conversar y tener un poquito más de conocimiento sobre este tema de la comunicación para que nos ayude a tener una mejor calidad de vida. Entonces, para iniciar, pues tenemos que saber qué es la comunicación. Escogí esta definición del concepto de comunicación. Existen muchos conceptos, pero este me pareció que era un concepto fácil de entender porque parte de la comunicación es que nosotros podamos ser claros, podamos ser concisos y podamos darnos a entender a los demás. Entonces, el concepto de comunicación dice que la comunicación humana se define como el proceso dinámico mediante el cual las personas intercambian información, ideas, pensamientos y emociones entre sí. ¿Cuál es la importancia de la comunicación? Bueno, la comunicación es una habilidad fundamental para la interacción social y el funcionamiento de la sociedad. Implica el intercambio de significados y la creación de conexiones y relaciones entre las personas. Los conocedores en la materia, psicólogos y demás, establecen que la comunicación tiene 5 axiomas básicos. Y bueno, ¿qué es un axioma? Los axiomas son enunciados o definiciones muy evidentes, ¿verdad? Que se consideran verdades universales y que se usan en distintas ciencias y teorías. Por ejemplo, un axioma puede ser dos líneas paralelas nunca se tocan, ¿verdad? Entonces eso es algo, una verdad universal. Entonces, dentro de la comunicación existen estos axiomas, hay 5 que son básicos y ellos nos describen los procesos de la comunicación que se dan durante la interacción. A su vez, nos van a ayudar a entender cómo se producen los malentendidos y los conflictos entre las personas por el mal uso de estos axiomas. Estos axiomas nos indican que la comunicación, o sea, nunca, no es imposible no comunicar. Ese es el primer axioma. El segundo, siempre tiene un contenido. El tercero, la comunicación es puntuada. Y 4, se puede dar de forma digital y analógica. Y finalmente, el número 5 dice que la comunicación puede ser simétrica o complementaria. Entonces, para poder entenderlos, los vamos a conocer uno por uno. El primero, donde nos dice que es imposible no comunicar, todo lo que decimos o hacemos se transmite como algún tipo de mensaje. Incluso si no hacemos nada, eso es un mensaje. Entonces vemos acá en la imagen que les agregué como para entender un poquito mejor el término, que la pareja pues no está conversando y podríamos entender diferentes tipos de comunicación, a pesar de que no se están siquiera viendo entre ellos. Pero la comunicación no verbal es evidente y podría perfectamente interpretarse muchas cosas. El segundo axioma dice, toda comunicación tiene un contenido.
Las palabras utilizadas en la comunicación tienen un significado según el contexto de la relación entre emisor y receptor. Emisor es el que va a transmitir el mensaje, el receptor es el que lo va a recibir. Las palabras que utilice tendrán diferentes significados y va a depender de si es una persona cercana o un desconocido, o si es un amigo o un enemigo. Entonces, esa comunicación, como indiqué, siempre va a tener un contenido específico dependiendo de a quién va dirigido y qué es lo que yo quiero transmitir. El tercero, la comunicación es puntuada. Todas las partes implicadas en la comunicación estructuran ese flujo de comunicación de forma diferente. Entonces, por eso puse esta imagen, ¿verdad? Donde, no sé, a mí me recuerda esto que decían del teléfono chocho, ¿verdad? Yo digo una cosa y me entendió otra. Es por esto que interpretan su propio comportamiento durante la comunicación como reacción ante el comportamiento del otro. Entonces, A le está diciendo a B y posiblemente B va a reaccionar diferente a lo que A le está diciendo. A menos que esta comunicación esté muy estructurada y sea una comunicación sencilla donde usted pueda entender específicamente qué es lo que yo requiero. El número 4. Formas o modalidades digitales y análogas. Esto significa cómo transmitimos la comunicación. El modo digital es lo que la persona nos dice. El modo analógico es la forma en la que se dice algo o las señales no verbales que lo acompañan. Entonces, podemos transmitir los mensajes tanto de forma escrita como no verbal, ¿verdad? Como vimos incluso en el primer axioma. El quinto axioma es la comunicación que puede ser asimétrica o complementaria. La comunicación asimétrica es cuando todos se comportan como iguales, desde una perspectiva del poder. En cambio, la complementaria es aquella relación entre desiguales, como padre e hijo, jefe empleado, profesora alumnos. Entonces, partiendo de que ya tenemos una idea básica de lo que es la comunicación, cuáles son sus complementos y cómo de alguna manera realizamos todo este proceso de la comunicación, es necesario que sepamos cuáles son los fundamentos y las técnicas de una comunicación no violenta, porque eso es lo que queremos buscar o lo que queremos aprender. ¿De qué manera podemos comunicarnos con los demás de una forma asertiva? Porque la comunicación no violenta no es más que buscar esa comunicación asertiva hacia los demás, para transmitir nuestros pensamientos, emociones, necesidades de una manera clara, respetuosa y honesta. Nosotros expresamos un mensaje, una actitud, un valor, una opinión o una emoción de forma activa, pero siempre y cuando no haya un perjuicio ni tampoco una agresión hacia nuestro interlocutor. Se trata de una forma de comunicarse madura, con la que seamos capaces de emitir nuestros mensajes y defender nuestros derechos de manera hábil y con la seguridad de que llegará correctamente a la otra persona. El señor Marshall Rothbard fue un psicólogo y educador estadounidense que consideraba que la violencia entre las personas se debe a una postura contraria a sus verdaderos valores. Entonces, en alguna ocasión estableció que la violencia es la expresión trágica de necesidades no satisfechas. Es la manifestación de la impotencia o de la desesperación de una persona que se encuentra tan desprotegido que piensa que sus palabras no bastan para hacerse entender. Entonces, acude a una comunicación donde ataca, grita y agrede. Esto es lo que tenemos que evitar, llegar a un escalamiento de una comunicación violenta. Para que les quede un poquito más claro,
vamos a poner este video de lo que podría ser una comunicación violenta. Él es Sebastián, un espécimen Homo sapiens macho masculino. Acaba de dejar su apartamento de soltero, donde la pasaba muy bien, para mudarse con su novia, Christine, una espécimen humana hembra femenina. Es la primera vez que Sebas vive con su pareja, mientras que Christine ya ha tenido esa experiencia. Llevan 2 semanas viviendo juntos y él ha estado muy callado, así como nosotros, que muy callados vamos a observar su comportamiento en su hábitat natural. Sebas, hablemos. Te siento súper raro últimamente. Mae, no me pasa nada. ¿Todo bien? Mae, te noto súper callado, mae. ¿Estás seguro que todo está bien? Sí. ¿Por qué me estás atacando? Todo está normal. Mae, estás todo callado y generalmente sos todo hablantín. Con costos me dirigís la palabra. ¿En serio qué te pasa? No te creo. Hey, mae, es que tenés que entender que no es tan fácil para mí. Llevo años viviendo solo y de la nada estoy viviendo con una pareja y de ahí cambia el día a día. Me estoy adaptando. ¿Pero eso qué significa? ¿Que te estás arrepintiendo de la decisión que tomamos? No me estoy arrepintiendo porque siempre tenés que irte ahí, mae. Nada más estoy navegando algo que se siente un poco intimidante, ¿ok? Mae, esto fue tu idea, ¿verdad? O sea, y ahora te estás esquineando. Vas a... Yo sé que fue idea mía, nada más estoy aprendiendo a convivir. No puedo creer que me estés haciendo esto, mae. Ay, no seas necia, que ni siquiera tiene que ver con vos. Muy bien. ¿Qué estuvo mal en la conversación en ese video? Bueno, podemos apreciar que las conductas violentas se dieron entre los participantes. Cristina inicia una confrontación ante una situación en la que ella se siente molesta. Entonces decide confrontar a Sebastián, quien a su vez se siente pues atacado, ¿verdad? Cristina hace conclusiones apresuradas y equivocadas de lo que Sebastián siente y además responsabiliza a Sebastián de una decisión que ambos tomaron, queriendo hacerlo sentir culpable. Entonces esta es un ejemplo de una conversación violenta donde no se está utilizando una comunicación adecuada. ¿Qué es una comunicación no violenta? ¿Cómo la podemos definir? ¿Cómo la podemos descifrar? ¿Cómo hacemos para que nuestro cerebro entienda que estamos en presencia de una comunicación no violenta? La comunicación asertiva no se aprende con el estudio de una carrera profesional, sino que es una habilidad que se va adquiriendo y desarrollando. Como les decía desde el inicio, la comunicación no violenta es el reflejo de una comunicación asertiva, que se caracteriza por ser honesta, directa, transparente, en la capacidad de expresar pensamientos y sentimientos sin atacar ni menospreciar a los demás. Debe respetar los derechos y las opiniones por medio del diálogo. Es poder expresarnos sin ser agresivos ni pasivos. Entonces, una cosa es la comunicación y otra cosa es el diálogo. Realmente sentarse a conversar. Si vemos la asertividad desde el punto de vista del trabajo, es importante que a la hora que seamos asertivos hacia nuestros compañeros, hacia nuestros usuarios, hacia nuestras jefaturas, y en realidad aplica para cualquier tipo de comunicación. Lo primero sería mirar a tu interlocutor a los ojos. Esto es muy importante, que la persona sienta que yo le estoy poniendo atención, no que estoy viendo para otro lado, o que estoy viendo el reloj, o que estoy pensando en otras cosas. Yo necesito que el interlocutor sepa que yo le estoy poniendo atención y además es necesario para poder comprender qué es lo que sucede. En segundo, sería mantener una escucha empática. Cuando hablamos de una escucha empática es realmente pensar cómo se está sintiendo la otra persona, qué le está generando esas emociones. Es entender, tratar de entender qué es lo que sucede con esa persona que hace que se sienta molesta. Resolverle las dudas es muy importante cuando somos funcionarios y tenemos la atención al público, a la comunidad. Siempre nos van a exigir que les demos una respuesta.
Entonces es muy importante que conozcamos realmente el proceso que hacemos, el trabajo que realizamos, en qué estado se encuentra ese proceso para poder responder las dudas que nos presenten y así dar una respuesta adecuada. Argumenta tu opinión, ¿verdad? No es simplemente dar una negativa, es razonarla. Y eso hace que las personas se tranquilicen, hace que su enojo pueda manejarse diferente porque le estamos dando una razón que es adecuada a lo que ellos están solicitando. Y por último, aceptar las posturas diferentes. No siempre vamos a tener la razón. Y no se trata de darle la razón a todos, ¿verdad? Se trata de aceptar que usted piensa diferente a lo que yo pienso. Cuando nos expresamos con sinceridad y adicionalmente recibimos la información con empatía, vamos a tener comunicación no violenta, con sus siglas CNV. Entonces, si en la presentación siguen viendo estas siglas, ya sabemos a qué corresponde, comunicación no violenta. Todas nuestras acciones lo que pretenden es satisfacer necesidades. La comunicación no violenta pretende que podamos satisfacer estas necesidades sin que vaya en detrimento o que perjudique a las personas que nos rodean. Nos orienta a estructurar nuestra forma de expresarnos y de escuchar a los demás. Obedece a reacciones habituales automáticas. Cuando utilizamos esto, nos va a salir natural. Se convierten en respuestas conscientes, en una base firme, con un registro donde percibimos y sentimos y deseamos brindar ese tipo de comunicación. ¿Qué bloquea la comunicación? Bueno, la comunicación, básicamente, una de las mayores bloqueos son los juicios moralistas. ¿Cuáles son estos? Echarle la culpa a alguien. El otro es el que tiene la culpa, no yo. Insultarle, rebajarle, minimizar la posición en la que se encuentra la otra persona. Ponerle etiquetas. Esa es una muy mala cultura que tenemos, etiquetar a las personas, criticarle, compararlo con otros o comparar la situación con otra. Todas las situaciones son diferentes, todo se resuelve distinto. Emitir un diagnóstico. Entonces, todos estos enunciados o componentes conforman juicios moralistas. Y es que la moralización es una forma de violencia psicológica que suele pasar desapercibido. Se vuelve tan natural en nosotros que no nos damos cuenta de lo que estamos realizando. Si los destinatarios de la agresión no obedecen, a menudo son objeto de críticas, desprecios, denuncias públicas y persecuciones. Todo esto provoca este tipo de juicios. Veamos qué pasa ahora si tratamos esa misma situación que vimos anteriormente de Sebastián y Cristina con un tipo de comunicación no violenta. Sebas, ¿estás bien? Andas demasiado raro. No, todo bien. Mae, desde que nos mudamos juntos, con costos me dirigís la palabra. Andas todo callado y esquineado. ¿En serio qué te pasa? No pasa nada, todo está bien, Cristín. Qué mae más necio. Sebas, no te creo. En serio, sé que algo te pasa. Por favor, decime. Es que no es fácil, o sea, es la primera vez que vivo con una pareja y estoy todavía adaptándome. Ok, esto es un mensaje demasiado difícil de escuchar para mí. Inmediatamente me siento súper asustada y empiezan a correr un montón de historias a través mío de que se está arrepintiendo de esta decisión. Pero quiero tratar de hablarle de una manera diferente. Que te sentís como un poco asustado. Sí, como confundido a ratos, tal vez. ¿Qué se espera de mí? No sé, se siente difícil. Sí, entiendo, es una transición, ¿verdad?
Sí, es una transición y no tiene nada que ver con vos, en realidad, mucho interno mío. Igual te puedo decir cómo me siento yo. Bueno, la verdad me asusta mucho escucharte decir esto, como que por un lado lo entiendo de fijo, pero por otro lado me siento bastante vulnerable porque noto que surgen un montón de historias alrededor de que te arrepentís de esta decisión, que tal vez inclusive no querés estar conmigo y me siento muy asustada. No tiene nada que ver con vos, incluso, es totalmente mío. Yo estoy súper feliz con vos, es más como un proceso de adaptación y ya. Y nada más, tía, agradecería paciencia. Ok, escuchar eso me genera mucho alivio, pero igual quiero asegurarme de pedirle lo que me haga sentir bien. ¿Crees que puedes ser como más afectuoso conmigo físicamente? Creo que eso me daría mucha seguridad. Totalmente. Con todo gusto puedo hacerlo y además el solo hecho de que me escuches sin juzgarme me hace sentirme mucho más dispuesto a entrarle con más ganas y compartir un poco más con vos y decirte la verdad. Y de esta forma, esta dinámica humana que pudo haber terminado en desastre, terminó en celebración, gracias a la comunicación no violenta. Vemos que en este video la comunicación definitivamente mejoró. Tanto así que permitió llegar a culminar o a Hay que ir establecer, allá adentro donde a establecer una relación más estable de la que ya tenían. Entonces, no sé si pudieron notar que a la hora de hacer la comunicación, el espacio estaba más relajado, tenía un lugar que era adecuado para sentarse a conversar y Cristina ya no estaba atacando, ya no estaba en una posición de confrontación, sino que más bien ella quería conocer qué era lo que pasaba, qué era lo que sentía Sebastián. Cristina, al escuchar los motivos de Sebastián, de una manera empática, tuvo una retrospección hacia ella misma y empezó a decirse cómo se sentía o qué le iba a afectar de todo lo que él le indicaba. Sin embargo, de una manera asertiva y empática, ambos se comunican y pueden mantener una comunicación no violenta y así asegurarse que pudieran continuar con su relación. Entonces, sí hay una diferencia muy importante en la forma en la que nosotros nos comunicamos. Él ¿Cuáles son los componentes para expresarse con sinceridad? ¿Cómo hacemos para que esa comunicación realmente dé un fruto positivo para ambos o para las personas que están involucradas en esa situación? Lo primero es la observación, que se refiere a los hechos. ¿Qué es lo que está provocando esa situación en particular? Los sentimientos de cada una de las personas juegan un papel muy importante. Las necesidades, cada uno tiene necesidades distintas. ¿Y cuáles son sus peticiones? ¿Qué es lo que va a generar que esa situación me dé algún grado de satisfacción para poder concluir con la situación que se está dando y que está provocando algún tipo de problema? Bueno, entonces vamos a ver uno a uno. La observación, para poder llegar a establecer cuáles son los hechos, tenemos que hacer una presentación despojada de emocionalidad. O sea, cuando nosotros estamos invadidos de emociones, el enojo, la tristeza, la angustia, una alegría eufórica, tenemos que tranquilizarnos, tenemos que relajarnos y tenemos que sacar todas esas emociones para que podamos dar un razonamiento de qué es realmente lo que está sucediendo. La observación se refiere a lo que una persona hace o dice sin mezclar una interpretación sobre una acción. Es importante expresarse sin evaluar. Es decir, cuando hacemos un juicio de valor o una crítica, se anula cualquier comunicación. Cuando los seres humanos escuchamos una crítica, es como el choque, ahí nos cerramos
empezamos a contraatacar y actuamos de una forma defensiva. Entonces, por ejemplo, me estás diciendo mentiras. Cuando me dices tonta, utilizar esas frases es atacar a la otra persona, ¿verdad? Y viceversa. Entonces, los hechos, para poder establecerlos, tenemos que despojarnos de todo lo que son las emociones. Sin juicios, interferencias o acusaciones. El hecho puro, concreto y neutral. Sé que es difícil muchas veces poder incluso uno mismo tener la certeza de qué es lo que sucede, pero en el momento en el que dejamos que las emociones dejen de controlarnos a nosotros, nosotros podemos controlar la situación. A ver, por aquí, vamos a ver, continuamos con la otra. Un segundo, ok. Los sentimientos era otro elemento para poder tener una comunicación no violenta. A veces la oportunidad de identificar y exponer las emociones se basa en una autoobservación, una retrospección hacia nosotros mismos, que se busca a través de la empatía hacia nosotros. Porque primero tenemos que ser empáticos con nosotros para poder ser empáticos con los demás. La otra parte comprende la implicación emocional que tiene el hecho, al menos desde su perspectiva. Entonces, no tengamos miedo de expresar nuestros sentimientos, no tengamos miedo de expresar nuestras emociones. Es necesario hablarlas, es necesario que la otra parte sepa qué es lo que yo estoy sintiendo para que pueda comprender cuál es mi posición. Las necesidades, bueno, ¿qué es lo que yo necesito para poder establecer una comunicación adecuada? Hay que expresar lo que necesitas para no sentirse, expresar lo que necesitas para no sentirte de una forma determinada. Tiene como objetivo fijar una línea de seguridad ante eventos similares a futuro, línea que no estarías con disposición a correr. La clave es centrarse en lo que es realmente importante para mí, para ti. ¿Qué es lo que yo realmente necesito? Esta necesidad puede estar incluida de valores que no son los mismos valores de las otras partes. Yo tengo mis propios valores y no necesariamente esos valores se comparten con los demás. ¿Cómo estos se ven afectados de alguna forma cuando sientes que se ven atacados o transgredidos de alguna forma? Entonces, vemos que las necesidades las podemos encerrar o podemos agrupar de acuerdo a esta pirámide, que esas necesidades como la autorrealización, que implica la parte moral, la creatividad, la espontaneidad, el reconocimiento, una necesidad de reconocimiento por una cuestión de confianza, de respeto, de éxito. También puede ser por afiliación, amistad, afecto, intimidad sexual. El otro grupo es la seguridad, empleo, recursos, familiar, salud, propiedades. Y fisiología es más hacia nosotros, la respiración, la alimentación, la homeostasis. La homeostasis se refiere a un estado de equilibrio entre los sistemas del cuerpo necesarios para sobrevivir y funcionar de una forma adecuada, por ejemplo, la frecuencia cardíaca o el ritmo respiratorio. Todo esto se ve implicado a la hora de expresar mis necesidades y lo que yo requiero decirle a la otra parte, que tienen que darse, como dijimos anteriormente, de una manera concreta. La petición o la acción va referido a haremos la petición de la manera más concreta y específica posible, dentro de las posibilidades que tengamos y de la forma en que estemos manejando en ese momento esa situación. No ordenar lo que necesitamos que se haga, más bien decir, ¿estarías dispuesto a? ¿Podrías? ¿Crees que sería posible? Con asertividad y que se perciba que la finalidad de la petición está orientada a una mejora del propio bienestar. O sea, proyectar que esa petición que yo requiero no es una imposición, ¿verdad? Sino que está girada en torno
a esta solicitud que yo le estoy haciendo a la otra parte. Para tener una escucha activa, quiero proyectarles este video que es muy interesante y espero que aclare un poquito más el tema. La escucha activa es la habilidad de sentir a la otra persona como parte de nosotros. Todo un arte que demanda quitar el piloto automático para dar paso a la apertura y la comprensión de diferentes perspectivas. ¿Qué es la escucha activa? A nivel teórico, la escucha activa se define como una técnica y estrategia de comunicación que engloba todos aquellos comportamientos y actitudes que provocan que el receptor se concentre en la persona que habla y pueda proporcionarle respuestas. De modo que para escuchar activamente a una persona, tiene que estar libre de pensamientos y distracciones que le impidan captar lo que la otra persona le está diciendo. Así, la escucha activa no es solo comprender lo que el otro dice, sino captar lo que no dice y, sobre todo, sostener su estado emocional. El problema radica en que la mayoría de nosotros oímos más que escuchamos. De hecho, según un estudio, la mayoría de las personas son incapaces de escuchar activamente a su interlocutor durante más de 3 minutos seguidos. Increíble, ¿verdad? De forma que si tenemos en cuenta que comunicar no consiste solo en lanzar un mensaje, sino en saber recibirlo y sobre todo comprender lo que la otra persona quiere decirnos, ¿cuántas veces nos estamos realmente comunicando? Pocas, muy pocas. Ahora bien, para conseguirlo no hay mejor remedio que practicar la escucha activa cuando nos relacionamos. Los ruidos mentales que nos impiden escuchar. Si lo piensas, en la mayoría de las ocasiones, mientras nuestro interlocutor está hablando, estamos preparando la respuesta que vamos a darle cuando acabe. En otras, nuestra mente está tan sobrecargada de información y de pensamientos que escuchar es imposible, y más que conversar, lo que hacemos es emitir monólogos defendiendo nuestro punto de vista o perdernos en nuestro mundo. Estas interferencias que dificultan las tareas de escuchar de manera activa normalmente son nuestros pensamientos y se conocen como ruidos mentales. Ellos son los responsables de nuestras distracciones cuando conversamos y quienes a veces nos hacen salir perjudicados. Nuestra mente nos habla a todas horas si la dejamos, por lo que si queremos escuchar necesitamos aprender a silenciarla. Pero ¿cómo? Deteniéndonos, respirando y esperando a que pasen algunos minutos para desacelerarnos. Tenemos que aprender a deshacernos de la basura mental que nos acompaña y volcar todos nuestros sentidos en la persona que tenemos enfrente. Aprender a escuchar desde el corazón. Escuchar no es dar consejos, sino sostener el mensaje y las emociones de nuestro interlocutor, abrazando su existencia de forma sincera y potenciando nuestra capacidad empática. Toda una actitud en la que hay que estar libres de juicios y ocupados en prestar atención. La escucha activa es un reto que requiere técnica y práctica, pero sobre todo sentimientos y disposición para descubrir otros mundos y otros puntos de vista desde la humildad y la contemplación. Porque como afirma el dicho popular, si tenemos 2 orejas y una boca, es para escuchar más y hablar menos. Quizás si lo practicáramos un poco más, muchos de los malentendidos que surgen en nuestro día a día no ocurrirían o se resolverían de forma sencilla. Ya lo decía Winston Churchill, se necesita coraje para pararse y hablar, pero mucho más para sentarse y escuchar. Bien, de acuerdo al video y a lo que hemos podido entender de la escucha activa, hay que aprender a escuchar. Debemos encontrar el significado real de lo que escuches. ¿Y cómo logramos eso? Bueno, hay que intentar entender tanto las palabras como las emociones que hay detrás de esas palabras. Gran parte de la comunicación no es verbal, así que hay que estar atento. A veces nos hablan con una mirada y tenemos que buscar la forma de comunicarnos, entender posiblemente que la otra parte le sea más difícil comunicarse y dar nosotros siempre el primer paso. Eso sí, es muy importante evitar juzgar. Si no estamos entendiendo lo que nos están indicando, pida más información, haga preguntas apropiadas que no sean violentas o que vayan a denigrar a la otra parte. Resista la tentación de dar consejos. Esas son algunas de las claves para
tener una escucha activa. Requisitos para una escucha activa, nuevamente lo que les estaba comentando, hay que hacer un esfuerzo consciente de nuestra parte para escuchar a las personas qué es lo que necesitan. Centrar la atención no solo en lo que dice, sino en lo que está sintiendo. Conseguir que la persona se sienta comprendida y libre para expresarse. Eso es muy importante. La confianza que yo pueda transmitirle a la otra persona va a hacer que haya una mayor apertura. Dedicarle a alguien toda nuestra atención y además dejarle claro que lo estamos haciendo. Entonces, esto es básicamente el concepto de lo que es empatía. Demos a los demás la oportunidad de expresarse plenamente antes de centrarnos en buscar soluciones o satisfacer nuestras peticiones. La comunicación inicial suele ser como la punta de un iceberg. Cuando usted le pregunta a una persona qué tiene, posiblemente le va a decir un montón de cosas, ¿verdad? Y entonces va a abrir usted un montón de situaciones y una vez dice, mejor no hubiera preguntado, pero no es cierto. La única forma de darnos cuenta de qué es lo que está sucediendo es comunicándonos, hablando. Entonces, ¿cuáles son las claves para una comunicación asertiva y no violenta? Bueno, acá dejamos algunas, como es entender las emociones, conectar con las necesidades, escuchar más allá de las críticas, expresar más allá de la queja, tomar conciencia de nuestro proceso de pensamiento, conectarse con los demás empáticamente, buscar soluciones creativas y colaborativas. Entonces, todas estas claves de comunicación tenemos que practicarlas, tenemos que entrenarlas todos los días, porque son conductas que tenemos que aprender. El momento en que nosotros apliquemos esto, inclusive para nosotros mismos, vamos a poder aplicarlo para los demás, eso nos va a ser mucho más fácil. Bueno, básicamente ese es el tema que les traía para compartir en esta tarde sobre lo que es la comunicación no violenta. Y ahora les voy a compartir un video donde se explica un poquito más de qué es un centro RAC. Resuelva los conflictos de forma gratuita y rápida por medio del diálogo con la misma validez de una sentencia de un juez. La resolución alterna de conflictos RAC es una opción para que todas las personas puedan llegar a acuerdos pacíficos y duraderos sin necesidad de recurrir a demandas formales en la Corte. El programa de casas de justicia de la Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos, DINARAC, ofrece a la población el acceso a la justicia con servicios de mediación de forma ágil, rápida, segura y gratuita, ofreciendo a las personas la oportunidad de resolver sus propios conflictos con el apoyo de especialistas. Para más información, comuníquese a la Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos. DINARAC, una dependencia del Viceministerio de Paz, Ministerio de Justicia y Paz. Bueno, esa es básicamente la presentación de lo que realizamos en los centros RAC a nivel país. Somos más de 15 casas de justicia que nos encontramos en diferentes lugares como Garavito, San Carlos, Palmares, Liberia. Aquí satisfactoriamente puedo decir que tenemos 2 casas, la de Liberia y la de Santa Cruz. Es la única provincia que cuenta con 2 casas. También tenemos en San José. Y bueno, todos estos centros RAC lo que busca es que las personas puedan, de una manera extrajudicial, o sea, tenemos la vía administrativa y la vía judicial, y tenemos la ley 7727 que nos permite realizar a todos la resolución de nuestros conflictos sin necesidad de ir a ninguna de estas 2 vías. Entonces, normalmente parte de los acuerdos son los más frecuentes, los vemos en materia de tránsito, para poder conciliar cuando haya un daño material contra terceros, los acuerdos en materia civil, tales como contravenciones, arrendamientos, estacionamiento en lugares inadecuados, daños menores a la propiedad,
También vemos materia de consumidor, todo lo que son derechos e intereses legítimos, tanto del consumidor como del comercio. Entonces, eso básicamente es poder llegar a un acuerdo por un asunto de garantía, por un asunto de una compra y que algún artículo haya salido con algún desperfecto. Incluso podríamos valorar a asuntos como la venta de celulares, cambio de artículos. Acuerdos en materia laboral, somos también centros RAC laboral, donde podemos recibir a los empleadores y a los patronos que no se pongan de acuerdo por un asunto de derechos laborales, hostigamiento laboral o presunto hostigamiento laboral, a los entendidos, donde se pueda coordinar entre las partes que se pongan de acuerdo. Y vemos mucho lo que es materia familia, la disolución del vínculo matrimonial, que es pues, el divorcio por mutuo consentimiento, pensión alimentaria, régimen de visitas, guardacrianza y otros. Y otros porque en realidad donde exista un acuerdo entre partes, pues todo se puede conciliar y lo podemos llevar a cabo en casas de justicia. Además de este servicio tan importante que brindamos a la comunidad, pues ofrecemos sensibilizaciones en temas como este que hemos conversado el día de hoy un ratito. Tenemos cursos un poquito más, de más formación, como es Gestores de Paz, donde le permite a las personas realmente conocer todo lo que son las etapas del conflicto, las emociones, su gestión y cómo podemos hacer para realmente en una situación de conflicto mediar, que ustedes aprendan a hacer eso para que puedan solucionar sus problemas. También brindamos servicios en temas como competencias personales, negociación, manejo de emociones, círculos de paz, justicia restaurativa. Brindamos asesoría y atención, como dije, desde la parte de mediación y conciliación, audiencias virtuales, también hacemos presenciales. Y todos estos servicios que nosotros brindamos, pues es de forma gratuita. Aquí este correo está incorrecto, ya casi les pongo el correcto. Y nada más recordar que todo tiene solución, si hay voluntad entre ambas partes no debe existir violencia. Estamos ubicados en la entrada principal del hospital, 25 metros oeste, hay un edificio esquinero que pertenece al Ministerio de Justicia y Paz. Nosotros estamos ubicados dentro de ese edificio. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes, de 7 a 3:30, nuestro teléfono, el correo electrónico, que es el correcto, que no sigue siendo incorrecto, perdón, sería cjliberia@mj.go.cr. Y bueno, acá está mi nombre, Jessica Vargas Castillo, somos Casa de Justicia y estoy para servirles. La verdad que ha sido un gusto poder compartir con ustedes este tema, que es una pequeña pincelada de todo lo que es la comunicación, que en realidad es un tema maravilloso que efectivamente tenemos que aprender a manejar. Para que podamos construir paz, debemos iniciar por cultivar el diálogo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jessica. Qué información de verdad que tan valiosa, ¿verdad? Que nos ha brindado el día de hoy, así de, digamos, de puntual, pero, ¿verdad? De llegador, ¿verdad? La información. Me parece que no tenemos por el momento, no sé si en el chat habrán preguntas o no tenemos manos levantadas, compañeros y compañeras. En este momento estaríamos con el espacio abierto para generar consultas a Jessica, ¿verdad? Ya sea sobre los servicios de Dinarago o también sobre el tema en particular. Mientras se nos van animando, Jessica, verás que yo sí tengo aquí varios apuntes, varias preguntas, ¿verdad? Bueno, a veces es muy normal, ¿verdad? Encontrarnos por la vida con personas que nos manifiestan que son muy honestas. Es que yo soy así. Yo soy directo y yo soy así de honesto o honesta. Entonces, dentro del marco de esa, cuando alguien nos empieza con eso,
bueno, yo como funcionaria pública digo, la puchis, entonces ahora, dime, era como ella es muy honesta, o él es muy honesto, y me va a decir de todo, y como ella ya me está advirtiendo que es honesta y honesto, pues me la voy a tener que aguantar, ¿verdad? ¿Cómo lidiamos? Si es así, y si usted dice, ay, si hay que aguantársela, pues está bien, ¿verdad? Pero desde su experiencia, Jessica, ¿cómo lidiamos cuando nos encontramos con, ¿verdad? Con que tenemos que resolver algo con una persona y de antemano nos está diciendo eso, ¿verdad? Casi yo sentiría que de antemano nos está diciendo yo voy a decir todo lo que pienso así, a como me salga. Y no sé, Bueno, y eso podría convertirse en violencia de un pronto a otro, ¿verdad? Tal vez no, ¿verdad? Pero cuéntenos. se vuelve violencia, digamos, cuando transmitimos la comunicación de una manera moralista, ¿verdad? Como lo vemos en la aplicación. Ajá. Posiblemente si nosotros llegamos a pantallar y llegamos a decir es que yo soy así y yo grito y yo hablo, eso son conductas aprendidas que tenemos que cambiar, ¿verdad? Nada gana la gente con llegar a gritar, con llegar a pantallarnos diciendo que posiblemente yo sea muy honesto, pero no se trata de juzgar, no se trata de evaluar si lo es o no lo es, ¿verdad? Acá lo importante es que cuando estemos con la otra persona, pues lo dejemos que se exprese, lo dejemos que hable. Y si nosotros tenemos dudas de lo que están hablando, preguntemos, no nos quedemos también nosotros con la duda, ¿verdad? Podemos hablar de una manera adecuada y además dejar a la otra parte que hable. Yo siento que también le va a bajar un poquito, tal vez, no sé si en este caso tenía alguna situación de molestia, por decir algo. Entonces, recordemos que todos estos valores de la honestidad o de que yo soy muy justo y esto son cuestiones arraigadas desde nuestra perspectiva, ¿verdad? Es lo que yo pienso, pero no necesariamente es la realidad o es lo que realmente es. Ahora, no podemos entrar a dudar o a cuestionar a la otra parte, de eso no se trata de darle la oportunidad que se pueda expresar para nosotros entender qué es realmente lo que se requiere, ¿verdad? Entonces casi como que de ahí, dejar que se exprese y no personalizar lo que desde esa honestidad que manifiesta nos pueda decir, ¿verdad? Más sí, allá que no sea del tema. Exactamente, o sea, lo que interesa es que la persona se comunique, porque si entramos en una discusión de si es o no es honesto, vamos a personalizar las cosas y eso es muy importante, no tomar nada personal, ¿verdad? Si es una cuestión de trabajo, por ejemplo, cuando estamos atendiendo a los usuarios que normalmente llegan molestos o llegan a exigir algo, porque nosotros brindamos un servicio, puedan venir molestos o puedan exigir que le demos algunas pautas a seguir. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, escucharlos, atender sus dudas. O sea, si yo no puedo evacuar las dudas de una persona o de un usuario, yo tengo que buscar ayuda de alguien que le pueda evacuar esas dudas. Y yo tengo que también darle un razonamiento del por qué sí o del por qué no. Entonces, también nosotros tenemos que cambiar la forma de brindar el servicio, comunicarnos de una manera adecuada, ¿verdad? Y sí, en estos tiempos donde ahora todo lo graban, ahora todo es una forma de coaccionarnos a veces, porque la gente sí llega molesta, ¿verdad? Por algún tipo de servicio, tenemos que estar como muy tranquilos, porque es parte de nuestro trabajo, dar la cara, escuchar a la persona. El que nada debe, nada teme. Entonces, uno podría decir que lo más importante es evacuar las dudas, darle un razonamiento adecuado y tratar de que la persona se vaya contenta con el servicio, porque ese es nuestro trabajo. Perfecto. Jessica, probablemente va a estar dentro de un poco lo que nos acabas de hablar, pero en este quehacer de las asadas, ¿verdad? Y el servicio que brindamos, además que es un servicio sumamente importante, ¿verdad? El servicio de abastecimiento de agua potable, derecho humano, servicio para la vida, ¿verdad? Entonces, a veces nos enfrentamos a situaciones donde una persona, un tercero, ¿verdad? Quien está solicitando un servicio, tal vez no nos entiende o no nos damos a entender correctamente con respecto a que
tal vez no podemos satisfacer su solicitud porque tenemos un reglamento, una reglamentación, ¿verdad? Que nos impide. Entonces, y más cuando se trata de agua, muchas veces, pero es que es el agua, yo tengo derecho, no me lo puede negar, ¿verdad? Entonces entramos en un conflicto, ¿verdad? Como tal vez muy moralista, ¿verdad? O como decías antes, donde ya intervienen mucho las emociones, ¿verdad? Porque, o sea, te estoy diciendo que es que me van a dar un bono, que voy a tener una casita, pero usted no quiere. No, es que no quiero, es que le estoy diciendo que tiene que cumplirme con esto, ¿verdad? Entonces se puede volver esos son como conflictos muy cotidianos, ¿verdad? Donde tenemos un tercero con una necesidad real y válida, pero también tengo yo una gestión que hago desde una normativa. Entonces, ¿cómo resolvemos eso en el día a día? ¿O cuál sería un tip para por lo menos tratar de no terminar enemistados, ¿verdad? Bueno, nadie está obligado a lo imposible, ¿verdad? Como bien dices, hay un reglamento, ya hay pautas a seguir porque no es una situación aislada, es una situación que se va a seguir presentando. Entonces, el que tiene que dar las guías o los parámetros a seguir, pues va a ser el jerarca, ¿verdad? De la institución y va a decir, bueno, ante una situación país, porque es una situación país, no es que está solamente en una zona aislada, pues vamos a seguir ciertos parámetros y vamos a hacer ciertas pautas y esta es la forma en la que vamos a abordar la situación que está pasando. Entonces, cuando los usuarios vengan a nosotros tenemos herramientas para poder responder. Ahora, sí, hay muchas emociones encontradas y posiblemente la población no tiene por qué entender la forma de trabajo de nosotros, pero tenemos que dársela a conocer. ¿Cómo? Por los medios de comunicación, de manera escrita, decirle, vamos a trabajar de esta manera. Y si aún así la persona no sale satisfecha, pues bueno, volvemos nuevamente a las viejas prácticas donde haga su nota por escrito y yo le contesto por escrito. Pero más allá de eso, sería caer pues en situaciones que no son adecuadas ni para la institución, ni para nosotros, porque nos vamos a cargar de un montón de situaciones que no podemos nosotros controlar, ni tampoco resolver. Entonces, ante situaciones como esta, definitivamente el que marca las pautas tiene que ser pues la institución, y yo como funcionario transmito esa información. Sí, entonces en esos casos lo que te entiendo es que, bueno, no hay más allá que hacer, ¿verdad? Digamos, si yo de forma clara, ¿verdad? Honesta y transparente transmito, por ejemplo, los requisitos que hay que presentar y no puedo hacer otra cosa que, ¿verdad? No puedo hacer una excepción, no frustrarse, tal vez uno, ¿verdad? Claro. Sí, uno llega a frustrarse, ¿verdad? Porque también uno desea darles una respuesta, pero hay situaciones pues que se escapan de las manos, ¿verdad? Y siempre y cuando yo tenga una conducta respetuosa hacia el usuario, hacia las personas que se dirigen a mí, yo creo que de esa manera estamos cumpliendo también con nuestro trabajo, ¿verdad? No, perfecto. Otro comentario para terminar y darle paso, ojalá que quieran, ¿verdad? Nos pueden, compañeros y compañeras de las asadas, tal vez compartir experiencias específicas, ¿verdad? Donde tal vez hubo algún problemita de comunicación para que tal vez con la guía de Jessica podamos encontrar o conversar al menos, ¿verdad? Hacer catarsis sobre la situación. Solamente para terminar, quería agregar acá que me llamó mucho la atención este concepto de que es hablar desde el yo, desde mis sentimientos, ¿verdad? Porque más bien a veces queremos ser tan espáticos que creemos que lo que tenemos que hacer es tratar de entender o solo al otro, ¿verdad? Y más bien pareciera, según lo del video que usted nos mostró, que la vía correcta sería más bien, ¿verdad? Hablar desde el yo, ¿verdad? O tal vez como el caso que te estaba poniendo, bueno, tal vez desde mi impotencia, yo le entiendo a usted, le entiendo su necesidad, pero no puedo hacer más porque tengo una normativa que me ampara, ¿verdad? Cosas así. Hablar desde el yo me parece que es algo que me llevo pues bastante, ¿verdad? En ese sentido. Sí, exactamente. Es importante que nosotros aprendamos en primera instancia a conocernos a nosotros, conocer nuestras emociones, conocer nuestras limitaciones, ver de qué manera lo podemos manejar, porque somos el reflejo que vamos a dar a los demás, ¿verdad? Si yo soy una persona tranquila, si yo
puedo manejar la situación, si no me desespero, si no me voy a enojar más bien, porque ¿para qué me viene a gritar si yo estoy aquí trabajando? O sea, si yo puedo manejar esas emociones desde mi ser, yo puedo brindarle a la otra persona la misma tranquilidad a la hora de resolverle su consulta. Entonces, sí es importante entender que las emociones pues nos juegan muchas veces malas pasadas y que no siempre vamos a estar tan neutrales como quisiéramos, pero tenemos que aprender a hacerlo. Y la única forma es de practicar y practicar y practicar todos los días. Entonces, realmente yo los invito a que se empiecen a conocer, busquen información del tema, porque no se trata de que yo nací así, yo soy gritón, yo soy enojona, yo siempre paso triste, es mi forma de ser, no. Todas esas conductas las tenemos que cambiar, porque definitivamente el mundo actual nos ayuda a que las cambiemos, es necesario para tener una mejor calidad de vida. Y eso repercute directamente en el trabajo, en la familia, en la pareja, con los hijos. Es una cultura que hay que aprender. Sí, muchísimas gracias, Jessica. Sí, compañeros y compañeras de las asadas o el equipo de apoyo, no sé si hay alguna consulta, si hay algo que queramos comentar sobre la presentación, sobre la información que nos está dando Jessica. Okay. De igual forma, el correo electrónico, no sé si gusta, lo repito, atendemos cualquier consulta que ustedes deseen realizar en este tema o cualquier otro que quiera que se lo aclaremos, pues estamos para servirle. Eso es parte de nuestro trabajo también. El correo es cjliberia@mj.go.cr. cjliberia, @mj, el Ministerio de Justicia. Ajá, mj. .go de gobierno.cr. Ok, lo estoy poniendo por acá en el chat, entonces. Doña Jessica, perdón, Jessica, tenemos un comentario, no sé si será una pregunta de doña Angélica, en el chat. Dice de la Asada San Pedro que un usuario quiere agua en su finca, pero el sistema no llega hasta ese lugar y entonces él los amenaza con demandar porque les está negando el servicio de agua. Creo que es un poco el ejemplo, nos pone doña Angélica, me parece un ejemplo de lo que acabamos de conversar, ¿verdad? De cómo cuando ya es una imposibilidad legal probablemente y tal vez técnica, ¿verdad? No tengo sistema y todo, y el usuario pues exige, ¿verdad? Está exigiendo que se le brinde un servicio, pero que es inmaterialmente imposible, ¿verdad? ¿Cómo consideraría usted que una junta directiva de una asada aborde algo como esto? El diálogo primero, ir a la Casa de Justicia, llevárselo para allá. ¿Cómo se hace para decirle a alguien, vámonos para la Casa de Justicia, que nos arreglen esta cosa, este conflicto? Bueno, eso es importante y qué dicha que lo mencionas y qué dicha que hacen la consulta, porque sí, efectivamente, Casa de Justicia le brinda un servicio a la comunidad de manera integral, ¿verdad? Nosotros podemos acompañar a las partes cuando se dan este tipo de conflictos, ¿verdad? Para que puedan dialogar de una mejor manera, ¿verdad? Entonces, los apoyamos con sensibilizaciones, los apoyamos en el proceso, los acompañamos, pero ya lo que es la parte legal, ya lo que es básicamente si pueden o no pueden darle ese derecho de consumo del agua, pues obviamente que es algo que si no se está dando y hay que pedirlo, hay que solicitarlo a las instancias correspondientes, ya es un trabajo pues que tendrán que hacer tanto las asadas como en acompañamiento con la comunidad afectada. ¿Qué es lo que hace Casa de Justicia? Bueno, acompañarlos para que ese conflicto no haya un escalamiento donde lleguemos a una violencia. Entonces, servimos de acompañamiento. No les damos las soluciones, porque las soluciones tienen que salir de una mesa de trabajo, de una mesa de diálogo, de una mesa donde todos van a ser escuchados, y lo que tratamos es de darles acompañamiento para que la población también pueda comunicarse de manera asertiva y que la institución también pueda darles la información que ellos requieren. Si no se puede por la instancia administrativa, pues tendríamos que ir a las judiciales y todo lleva así un proceso.
yo tengo... sí. Si yo tengo una situación de conflicto con un tercero, volvamos al ejemplo, junta directiva, un tercero interesado en un servicio que no le puedo brindar, ¿cómo hago yo? Digamos, la junta directiva le mando una nota y le dice, señor fulanito de tal, dado que no hemos podido llegar a acuerdos satisfactorios, ¿verdad? Entre usted y yo, pues que le proponemos acceder a un proceso de mediación a través de algo así le suena, porque me imagino que, digamos, si yo quiero accesar a los servicios tuyos, tienen que ir todas las partes, no podría ir solo yo, digamos, solo una de las partes afectadas, tendríamos que presentarnos al proceso de mediación todas las partes, ¿verdad? Claro. Y cómo jalo al otro. Sí, exacto, Leslie. A eso vamos. El anterior ejemplo estábamos hablando de que había muchos involucrados, ¿verdad? Y puede ser que existan muchas partes, no solamente dos, pueden ser varias. Cuando estamos en presencia de un conflicto unitario, por decirlo de alguna manera, yo necesito solicitar algo, yo estoy molesto, bueno, sí, pueden perfectamente solicitar los servicios de Casa de Justicia y nosotros podríamos verificar cuál es la situación que se está dando, ¿verdad? Inclusive llamarlos a las partes para que puedan tomar un acuerdo, para que puedan entender qué es lo que está realmente pasando, ¿verdad? Porque muchas veces es difícil. Sin embargo, cuando se trata de instituciones, ¿verdad? Es muy importante que la institución siempre tenga esa apertura a la comunidad y pues siempre va a ser presentar la parte escrita, presentar todo el procedimiento. Si ese procedimiento no avanza y no tengo una respuesta, pues sí, perfectamente podemos ir a Casa de Justicia o inclusive mucho antes, ¿verdad? Lo importante es que la institución tenga esa anuencia con sus usuarios, de darles esa oportunidad y que nosotros podamos contactar, no sé, a Leslie, mira, tengo una situación, ellos están apertos a poder conciliar para no llegar a un proceso que dure, no sé, 2, 3 años, y ver qué soluciones existen, ¿verdad? Es igual que, por ejemplo, como con el tema de consumidores, ¿verdad? Cuando se da esa situación entre el comercio y el consumidor, ¿verdad? Y se dan esas riñas ahí ante un servicio, podemos entrar y entre todos buscar una solución. Ahora, la solución la buscan ustedes, nosotros los acompañamos para que fluya de una manera más adecuada y que los acuerdos sean legalmente posibles, ¿verdad? ¿Qué pasa si no se cumple con los acuerdos que se hayan establecido en una mesa conciliatoria con ustedes, si alguna de las partes lo incumple? Bueno, es muy importante en esa mesa de trabajo también ver qué es la consecuencia ante la no acción. Y bueno, normalmente, y dependiendo del tema que estemos tratando, podría ser acudir a la vía judicial, ¿verdad? Y exigir el pago de daños y perjuicios, por ejemplo. Ok, perfecto. Bueno, compañeros, no sé si alguien tiene alguna consulta o algún comentario o alguna anécdota que desee compartir en estos minutos. Bueno, saben que tenemos hasta las 3 de tiempo, pero bueno, igual si no los hay, terminamos antes, pero pues de no dejar de aprovechar la oportunidad, ¿verdad? De esta información tan oportuna y valiosa que nos da Jessica. Creo que tengo la mano levantada, Víctor Hugo. Adelante, Víctor. Buenas tardes, Jessica. Un gusto escucharle. Es que la acabo de escuchar con el concepto dijo costos, daños, prejuicios, no sé. Pero no entiendo en realidad cuando alguien llega a una instancia de querer cobrar con base en estos 3 conceptos, a qué es que se refiere cada uno, ¿verdad? Que puede ser un daño o que puede ser un prejuicio como tal. Gracias. Sí, bueno, va a depender, gracias Víctor, es muy importante lo que dices para poder aclarar eso, va a depender del tipo de situación en la que estemos, ¿verdad? Yo puse, por ejemplo, si es una situación de, qué sé yo, un acuerdo de partes del pago de algún dinero, entonces resulta que no se dio en los términos que se habían acordado, entonces yo puedo acudir a la vía judicial, hacer iniciar el proceso para ese cobro de ese dinero, inclusive agregar todo lo que son daños y perjuicios por el no pago. ¿Me explico? Ahora, si estamos en presencia de, qué sé yo, una situación que se encuentra en la vía administrativa, un proceso en vía administrativa, por ejemplo, y vuelvo a mencionar consumidores,
donde yo puedo entrar a la vía administrativa únicamente para solicitar, por ejemplo, el cambio del artículo. Pero puedo accionar también la vía judicial para hacer el cobro de daños y perjuicios por la situación que se me está dando con ese no cambio del artículo, ¿verdad? O sea, puedo ir a las dos vías en esos casos. Todo va a depender de la situación y de qué es lo que se va a acordar. Ahora, si las partes, por ejemplo, la ley RAC establece que yo puedo, no tengo necesariamente que estar en una vía administrativa judicial, simplemente es el acuerdo entre partes del pago de alguna cuestión que ellos hayan acordado, no sé, un arrendamiento, por ejemplo. Entonces, si esto no se paga o no llegan a concluir ese arrendamiento, yo puedo ir a la vía a solicitar el desahucio de esa persona igualmente, ¿verdad? No sé si con esto, Víctor, te aclaro un poquito más. Sí, no, muchas gracias. Es que, bueno, yo lo he visto esa reacción muy a menudo en sentencias de la Sala Constitucional y a veces, bueno, dependiendo de la situación, asadas y allá estamos expuestos a recibir una sentencia, ¿verdad? Entonces, esa era como, digamos, la consulta, ¿verdad? Para diferenciar entre esos conceptos de costos, daños y prejuicios como tal. Pero bueno, cierro el micrófono para darle la palabra a otra persona. Gracias. Gracias, Víctor. Muchas gracias, Víctor. Acueducto Quebrada Grande, adelante con su consulta o comentario. Buenas tardes, Leli y Roberto Guzmán, ¿cómo le va? Hola, don Rigo, un gusto, buenas tardes. Jessica, un gusto y muy interesante el tema que plantea. Francamente desconocía este tipo de consultorías, por decirlo así, pero son muy importantes y juro que de aquí en adelante lo tomaremos en cuenta, ya sea para cuestiones personales o bien para, aparte del acueducto, más que todo, de forma rápida, no sé si por un tema de profesionalismo, que tal vez usted se podrá referir. Por ejemplo, lo que está circulando en redes de esta persona que llegó a un almacén, las empleadas siguieron las normas del almacén, la señora sí se puso muy malcriada, les dijo que eran unas vacas de hambre, que una persona que apenas tenía el salario mínimo, que por qué era tan, o sea, como tan legalista, que eso no se manejaba así. O sea, más que todo eso lo traigo a colación porque también pasa, también no necesariamente o indirectamente con uno, y llega gente con un mal vocabulario, como el que puso usted en el video inicial, que siento yo que para tener una comunicación asertiva y más que todo en pareja, o sea, no puede haber ese tipo de diálogo. O sea, no sé, a la pareja de uno decirle, mae, está esquineado y todo eso, siento yo que no es el mejor vocabulario. Eso nos pasa con el público en general, llega gente muy malcriada, gente muy alterada, y no sé, tal vez toda la vida han sido así, gente que acostumbra, no sé, no tiene el respeto y saca la plata y la tira, porque están acostumbrados así, mucho más en ciertos lugares de zona rural, etcétera, y tal vez uno no está acostumbrado a eso, o sea, no está acostumbrado porque tal vez venimos de otros sectores y eso, donde, no sé, los aspectos de comportamiento de uno tienen que ser totalmente distintos. Y en la parte de comunicación asertiva, y como hace uno, uno también tiene sangre, ¿verdad? Y uno, por más respetuoso que quiera ser y eso, y a veces agacharse y quedarse callado, la otra contraparte cree más bien que le da más ímpetu de sacar pecho y vociferar un poco más. No sé, tal vez por ahí para no hacerme muy extenso, porque creo que hay más gente que quiere participar. Gracias a todos. Muchas gracias por su comentario tan valioso y reitero que nosotros estamos para servirles tanto a nivel comunitario como personal en cualquier situación que ustedes requieran los servicios de Casa de Justicia. Sobre lo que usted expone, pues bueno, es un ejemplo claro, ¿verdad?, de donde las emociones y la comunicación es violenta, ¿verdad? Nos están dando los ejemplos de situaciones que pasan a menudo, ¿verdad? Y es que lamentablemente el incremento en la violencia se ha ido todos los días en aumento, ¿verdad? Y lo hemos
muy marcado, sobre todo en Costa Rica, todos los días, pero yo pensaría, ¿verdad? Porque no conozco la situación, no sé realmente qué fue lo que pasó, porque cuando estamos expuestos ante estas situaciones, pues hay que conocer ambas versiones. Sin embargo, lo veo como lo que les decía, un ejemplo de a dónde no tenemos que llegar, ¿verdad? Y pues para ser nosotros asertivos a la hora de recibir esa comunicación, es una cosa que hay que practicarla todos los días, ¿verdad? Tratar de estar serenos, tratar de no perder el control y no dejarnos llevar por las emociones, porque sí, somos humanos y posiblemente si alguien me grita, yo voy a reaccionar. Pero el momento en el que yo me conozco y me puedo controlar, la situación no escala. Entonces, un aspecto muy importante en este tipo de situaciones es que tiene que haber el diálogo de una manera voluntaria. Si la persona está enojada, si la persona está gritando, si la persona está diciendo palabras inapropiadas, yo no estoy obligado a escucharla, ¿verdad? Y lamentablemente así no se puede tener una comunicación y yo no tengo por qué exponerme. Entonces, en esos casos es mejor dejar a la persona y intentar que venga en un momento donde esté más tranquilo, ¿verdad? Claro, No sé en este caso, Jessica, digamos, si yo estoy en una oficina de atención, ¿verdad?, de la SADA y llega alguien con este comportamiento, ay, casi que hay que llamarlo a la calma, ¿verdad? Llamarle a la persona desde un lugar de paz, uno también, ¿verdad? Tratar de decirle, mire, le recomiendo que se tranquilice, si quiere venga más tarde, donde podamos hablar tranquilos, estoy para ayudarle, ¿verdad? O no sé, como, ¿verdad? Esperando que no nos tire un borradorzazo, ¿verdad? Por decir eso, pero... A veces los niveles de violencia son tantos, ¿verdad? Que uno no sabe si van a salir con un arma o no, pero también es importante Exacto, que qué miedo. en los lugares de atención, la idea o el ideal sería que los funcionarios que están haciendo las atenciones pues tengan el apoyo de otros compañeros para que no lo dejen solito, ¿verdad? Porque normalmente llegan, nos hacen el escándalo ahí en ventanilla, no sé, y queda aislado. Entonces, dentro de las departamentos o los lugares de atención, los compañeros deberían organizarse para situaciones de estas que se vayan a dar, ¿verdad? Si no tenemos a un agente de seguridad que nos ayude a controlar a la persona. Claro, estoy hablando en casos ya excesivos, ¿verdad? Porque normalmente tampoco son situaciones pues que sean todos los días, pensaría yo. Siempre llega alguien pues con algún disgusto, pero es controlable. Pero si ya se sale de las manos de la persona que está atendiendo, es importante que tengan pues un protocolo de acompañamiento entre todos para que la persona no quede ahí expuesta. Tal vez se me ocurre, Jessica, y no sé, ¿verdad? A mí se me ocurren ideas y digo yo, tal vez dentro del marco de la, digamos, haciendo uso de las herramientas de redes sociales que cuentan las asadas, ¿verdad? Tanto grupos de WhatsApp con sus usuarios, clientes, como muchas tienen, ¿verdad?, página de Facebook y esto, hacer, digamos, como campañas, ¿verdad?, que motiven y que llamen a la comunicación no violenta y hacer saber que, por ejemplo, que este es un espacio libre de comunicación violenta, ¿verdad? O una cosa así, ¿verdad? Entonces, yo creo que, pero al hacerlo, no solo le estoy diciendo al otro, no vengas con comunicación violenta, es que también estoy diciendo, yo me comprometo a ofrecerte una comunicación no violenta, ¿verdad? Por supuesto, estos temas deberíamos incluirlos más, ¿verdad? Buscar más información, recibir más capacitación, ¿verdad? Porque, bueno, hoy lo que vimos fue conceptual. Hoy lo que pudimos ver son capsulitas ahí de información de todo lo que dijimos, pues ojalá que algo quede por ahí para aplicarlo nosotros. Entonces, sí es importante también poderlo transmitir a los demás. Esto es, va de boca en boca, ¿verdad? Esto es una cultura, así como hemos aprendido a hacer un montón de cosas, culturas costarricenses, ¿verdad? Muy arraigadas en nosotros, también tenemos que empezar a cambiar la mentalidad de los otros. No todo el mundo tiene la oportunidad de recibir esta información. Entonces, nos corresponde a nosotros duplicarla, ¿verdad? Informarles. Y eso que vos decís me parece excelente. Ojalá que en todas las instituciones lo pudieran indicar y el compromiso de que
No solamente estoy pidiendo el respeto, sino que yo también voy a ser respetuoso, porque entonces ya yo conozco el tema. Exacto. Tenemos la mano levantada de Sebastián. Adelante, Sebas. Hola, buenas tardes, Jessica, compañeras y Hola. compañeros. Hola, Muchas Sebas. gracias. Jessica, realmente más que pregunta, ahora sí es un comentario, porque a mí me parece que, por ejemplo, evidentemente en las asadas hay dos funcionarias y funcionarios que llevan mucho, que se enfrentan a muchos conflictos, ¿verdad? Tanto así las personas administradoras, las que están en ventanillas, ¿verdad? Em, pero más aún, me parece que en las asadas sucede con las personas fontaneras, ¿verdad? Porque les toca un trabajo muy feo, que es, por ejemplo, cuando no se paga el servicio, se les tiene que ir a desconectar a la persona, ¿verdad? Quitarle el agua, ¿no? Entonces, Aparte fea. exacto, ¿no? Entonces, de repente son personas que se enfrentan a amenazas constantemente, ¿verdad? Entonces, más allá de consultarte sobre un consejo o algo, ¿qué les podríamos quizá recomendar a las juntas directivas de las asadas, que son las personas empleadoras de las personas fontaneras y de ventanilla? No sé si con ustedes o alguna otra institución o algo, para que les ayuden en este asesoramiento, ¿verdad? Y no caer quizá en la tentación de la persona que les está gritando cuatro o sacándoles un machete porque le van a cortar el servicio, y cómo tal vez poder actuar en esos momentos, ¿verdad? Es como un poquillo por ahí el comentario, porque a veces cuando conversamos con las juntas directivas de las asadas o personas de fontanería, tienden, ¿verdad? Es como un tema recurrente para este personal, ¿verdad? Sí, sí, muy importante, ¿verdad? Era también lo que decía, corresponde al patrono, a la empresa, a la institución, darnos las herramientas para poder realizar nuestro trabajo y que no nos tengamos que exponer. Entonces, pues una de las herramientas es capacitar a esas personas, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer? ¿De qué manera tengo que reaccionar? ¿Cómo puedo establecer parámetros de comunicación adecuados para que la gente sepa que estoy cumpliendo con mi trabajo, no es algo que yo quiera hacer? Y adicionalmente a eso, como digo, dar las herramientas o las pautas a seguir ante esas situaciones, ¿verdad? Porque es una actividad que implica un riesgo de muchas veces físico, ¿verdad? Entonces, sí, no sé, Leslie, en este caso, si ustedes tienen ya protocolos establecidos, si dentro de las personas que estamos acá hay gente que pertenece a ese tipo de población que realiza ese tipo de funciones, porque sí es muy importante pues, que también ellos puedan educarse, conocer y buscar no solo estos cursos, sino cursos que les den a ellos las herramientas para protegerse. Y bueno, creo que, y los compañeros de la hora que me acompañan hoy o mi jefatura, creo que como protocolos, ¿verdad? En sí mismos, que podamos nosotros dar como herramienta a la SAD, no tengo conocimiento, ¿verdad? Creo que no existe, es un tema complejo, sí, es una buena idea, ¿verdad? Es una buena idea, me parece que a nivel de juntas directivas se podría tal vez promover, ¿verdad? Que ellos mismos generaran esto que nos estás diciendo, protocolos de atención en casos de usuarios violentos, ¿verdad? Eso me lleva, antes de darle la palabra a Lía, justamente que en esta semana que estuve de visita en una asada de la región, pues teníamos un caso, ¿verdad? Es una junta directiva totalmente femenina, ¿verdad? Muy lindas, muy empoderadas, pero con el problema que por su condición de mujer había un caso en específico y les orientamos, bueno, se hace esto, ¿verdad? Un caso de un usuario, ¿verdad? Con conexiones ilegales, etcétera. Entonces, ¿cómo percibirlo? Y al final ellas simplemente me dicen, es que no queremos ir, tenemos miedo, porque él es violento, o sea, no queremos ir, ¿verdad? Sí, y ahí nos quedamos totalmente desarmados, ¿verdad? Porque uno sabe a nivel de normativa qué es lo que procede, pero cuando alguien ya te dice, es que tenemos miedo de ir, no queremos ir, ay, Dios mío, ¿verdad? Sí, ahí se complejiza muchísimo. En esos casos, ¿verdad? Donde hay esa situación, habría que ver, inclusive valorar hasta dónde la delegación de policía de la localidad puede acompañar a estas personas, ¿verdad? Porque normalmente, me corrigen si me equivoco, normalmente ellos no son funcionarios directos, ¿verdad? Es gente que tal vez está dando un servicio y que, pues sí, hay que darles también algunas herramientas. Tal vez como institución no podemos darles el apoyo de un
agente de seguridad o una persona que las acompañe, pero sí podemos articular con otras instituciones el acompañamiento, ¿verdad? Para que puedan sentirse protegidas y que también vayan acompañadas, porque la idea no es exponerse, ¿verdad? Nadie quiere exponerse, nadie quiere sufrir ni siquiera un insulto por estar haciendo un trabajo. Sí, y un bien a la comunidad algunas veces, ¿verdad? Porque ellos administran sus sistemas de acueductos, ¿verdad? Adelante, Lía, te dejo. Liani Alfaro, de doña Jessica, nuestra jefatura de la oficina. Te la presento de una vez. Un gusto. Buenas tardes a todas y todos. Y muchas gracias, Jessica, por el espacio. De verdad que súper valioso. Agradecerle también mucho a Leslie, también, ¿verdad? La coordinación del tema. No sé si la compañera le comentó, pero estos son temas como que se planifican al inicio de año justamente a partir de la identificación de necesidades, ¿verdad? Y de verdad que muy agradecidas y agradecidos por el espacio tan valioso, por darnos herramientas iniciales, ¿verdad? Y aquí quería como hacer un poco referencia a lo que usted planteaba, ¿verdad? Que en realidad yo creo que estos temas son temas que se han venido, por dicha, poniendo sobre la mesa, ¿verdad? Que siempre han existido, pero en realidad la socialización de pronto ha sido poca. De hecho, otra vez estuvimos en una reunión aquí con las asadas, creo que fue la semana pasada, y decíamos que estos temas deberían ser como obligatorios, ¿verdad? En la malla curricular escolar, con el tema de gestión emocional, ¿verdad? Y como el diálogo y la conversación y la comunicación, qué diferente sería, ¿verdad? Todo esto. Entonces, efectivamente no tenemos, ¿verdad? A nivel institucional, yo pienso, y esto me dejó a mí como la tarea de buscar, porque yo pienso que a nivel institucional sí que debe de haber para atención de servicio al cliente, ¿verdad? Hay claramente como una directriz o un protocolo o una instrucción institucional con respecto al tema de quejas, ¿verdad? Y todo el tema de denuncias de manera formal, pero no en cuanto al abordaje como tal, ¿verdad? Entonces yo creo que también este espacio nos pone sobre la mesa como la necesidad de ir orientando y de ir generando esos espacios. Tal vez ya hoy, como usted mencionaba, hoy fue un poco más conceptual, pero cala, ¿verdad? Y yo creo que deja sembrada no solamente el interés hacia las asadas, ¿verdad? Y nosotros como funcionarios públicos también, sino también como decir, existen lugares donde asesorarnos para abordar ciertos temas, ¿verdad? Y eso a mí me parece súper valioso. Yo creo que en ese sentido, pues nosotros también plantearemos a nivel de la sugerencia, porque a nivel de la sugerencia sí que existe como un equipo de trabajo, ¿verdad? Que busca articular espacios para generar como más información hacia las asadas, y por ahí lo veo súper valioso. Y también quería hacer referencia con algo que, bueno, es que de verdad que todo el espacio ha sido de mucho provecho, pero en realidad, digamos, algo que a mí me queda muy marcado con lo que señalabas, es que en la medida en que me puedo poner en el lugar del otro, ¿verdad? En la medida en que yo activo la escucha, ¿verdad? Y pongo en valor la situación de la otra persona y no reacciono de manera violenta, ¿verdad? Por automático la otra persona sí o sí va a tener que bajar. En la mayoría de los casos, ya sabemos que van a haber siempre casos muy especiales, ¿verdad? Que no siempre va a ser así, pero eso en realidad es como un poder que tenemos, ¿verdad? Todas las personas que estamos en esta parte de atención al cliente, ¿verdad? O sea, que en la medida en que logramos como activar la escucha y entender que el otro está en una condición de malestar, de afectación, de lo que sea, haya sido o no responsable, ¿verdad? Supongamos que no lo fue, pero solamente eso puede hacer de que o sea, tenemos ese poder, ¿verdad? De poder hacer una pausa en la otra persona, que en lugar de que si le echamos carbón, ¿verdad? Se va a hacer el incendio más grande. Entonces yo creo que también, ¿verdad? Aunque no tengamos protocolos de momento, ¿verdad? Yo creo que las personas que estamos hoy acá nos llevamos eso, ¿verdad? Como ese superpoder, ¿verdad? Que tenemos en nuestra mano, ¿verdad? De poder activar desde ese lugar, ¿verdad? Como la pausa puede generar, ¿verdad? Y la empatía, ¿verdad? Y de verdad que no puede uno de pronto resolverle, no cortarle el servicio de agua, ¿verdad? Pero sí efectivamente, por lo que también escucho, ¿verdad? Del proceso, hay un trabajo súper fuerte de las juntas directivas con sus colaboradores, ¿verdad? De concientizar a su equipo para que tengan las herramientas de comunicación y de gestión para enfrentarse al usuario también, sin duda, ¿verdad? Sí, Leani, eso que usted dice es muy valioso. Y así como usted lo expone, pues qué bonito, ¿verdad? Un superpoder, pareciera que no, pero sí, porque imagínese
que, por ejemplo, el enojo se contagia, ¿verdad? El enojo se contagia, igual que cuando uno escucha a alguien reírse, a mí me pasa, yo me empiezo a reír y no aguanto el estómago, el enojo es igual. Y eso que usted dice es cierto, reacción, acción. Si yo le doy una acción de atención, realmente te estoy poniendo atención, qué es lo que pasa, qué es lo que necesita, qué es lo que a usted le está afectando, y tratamos en la medida de lo posible buscarle una solución, esa persona se va a ir, tal vez no resuelta su situación, pero se va a sentir satisfecha y se va a sentir escuchado y se va a sentir que muchas veces la gente llega, inclusive empieza con una situación de un servicio público y termina con una situación personal, ¿verdad? Es esa apertura que yo le tengo que dar a esa persona para que pueda expresar y decir lo que tenga que decir, porque inclusive puede estarle salvando la vida, ¿verdad? En ese momento. Y también recalco lo que se establece de las instituciones. Yo tengo muchos años de trabajar para la institución pública, entonces es hasta ahora que estamos dando una apertura a estos temas. Todos estamos innovando, o sea, si ustedes ven estos temas ahora son como boom, ¿verdad? Es un boom, se puede escuchar en muchos diferentes lugares, cursos virtuales, charlas, y las instituciones estamos articulando para que nuestros funcionarios, nuestros usuarios, efectivamente empecemos a cambiar la estructura que ya teníamos y para mejorar el servicio del cliente, porque ahora el servicio del cliente no es solamente brindarle el servicio, va más allá y es ayudarle para que realmente salga satisfecho, porque ese es nuestro trabajo, para eso nos pagan, para que la gente esté satisfecha, porque si ellos no están satisfechos no vamos a tener trabajo, ¿verdad? Entonces, sí, yo también le decía a mis alumnos que una sonrisa es simplemente el inicio de un reflejo, y ese reflejo puede ocasionar dos vertientes. Una es la acción que yo voy a provocar a la persona que le estoy dando esa sonrisa. Puede hacer que me sonría también, puede hacer que no, pero la otra vertiente va a ser a mi favor, porque esa sonrisa a mí me va a dar paz, me va a dar tranquilidad. Y si yo puedo sentirme de esa manera, puedo reflejar a los demás y ayudarles de la mejor manera con una comunicación más adecuada, que no necesariamente tiene que ser verbal, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y algo que mencionabas también, súper poderoso también, es esto, ¿verdad? Que a veces termina siendo una consulta de un tema específico y termina la otra persona, o sea, se termina, uno nunca sabe, ¿verdad? En qué momento solo el hecho de desahogarse ya es, así que ocurre magia dentro de la persona. Y yo quería contar, no sé si Marlene estará, si quisiera, ¿verdad? También, porque la compañera que atiende, ¿verdad? Que nos colabora en la atención del teléfono, es súper carga, ¿verdad? En la oficina, porque ella recibe de todo, ¿verdad? Y a pesar de que recibe también como mucho malestar, es tan carga, ¿verdad? Que ella ha venido como trabajándose ella, ¿verdad? Para que además ser como, o sea, que no le afecte personalmente, sino también dar un servicio, y muchas veces termina siendo agradecida después de que la persona que se enojó y la maltrató y todo, y donde ve que ella se mantiene, ¿verdad? La persona termina disculpándose incluso porque se da cuenta, ¿no? De que cayó en una situación. Entonces yo no sé, Marlene, si quisieras compartir, ¿verdad? Pero esto a mí es algo que me enseña mucho, ¿verdad? Que realmente es impresionante cómo la misma persona enojada, cuando la otra persona se logra mantener, se nota, ¿no? Se pone en evidencia y se da cuenta, y también nota el trato. Un reflejo, y eso va a generar que las personas también, por eso el control que nosotros tengamos de nosotros mismos es muy importante, y es algo que hay que practicar todos los días, y posiblemente doña Marlene ya tiene más que practicado, y más bien de ella tenemos que aprender, ¿verdad? Sí. Doña Marlene, cuéntenos una experiencia. Muchas gracias, doña Jessica. Buenas tardes. Buenas de tardes. veras que a veces uno entra tanta cosa, ¿verdad? Como dice Liani, pero yo aprendí porque junto con Leli habíamos llevado una capacitación precisamente de todo este montón de entornos, ¿verdad? Y lo que es la capacidad de resolver un problema. ¿Y cuál es la capacidad de resolver un problema? Pues la inteligencia emocional. ¿Cómo me siento yo hoy para poder recibir y no recibir lo negativo, como yo le decía a ellas, ¿verdad?
Entonces algo me recalcó mucho cuando recibimos la capacitación de doña Egna Ríos, no sé si usted, doña Jessica, la conoce a ella, una señora muy profesional en el asunto, y ella decía, es que yo a veces me siento así emocionalmente triste, de que lo que voy a transmitir, tristeza, y lejos de ayudarle a la persona, de resolver el conflicto, voy a complicarla más bien, ¿verdad? Porque le estoy reflejando la tristeza, ¿verdad? Y la persona lo que tiene, como dice Liani, es resolver el problema, por lo menos que me escuchen, ¿verdad? Tan solo que me escuchen, yo me voy a sentir bien. Resulta que ese día esa señora, pero venía, pero ustedes no se imaginan, ¿verdad? ¿Quién sabe qué día tenía ella, verdad, mal? Sí, demasiada como cargada de cosas y al otro lado uno dice, bueno, no sé qué tendrá la persona de tantas cosas. Y yo del otro lado digo yo, ay, como que le digo, ¿verdad? ¿Cómo le contesto? ¿Cómo le resuelvo? ¿Cómo hago para que la señora esté bien? Entonces yo la escucho y la escucho y me dice cosas y me dice malas palabras, ¿verdad? Y todo, entonces yo al final la escucho y yo le dije yo a ella, bueno, el asunto no se lo voy a resolver yo, pero simplemente con escucharla, yo la di, le dije a la señora, y bueno, al final yo le dije, no, es que esto es así, esto hágalo de esta manera, usted lo ve de esa manera, pero la otra persona no lo está viendo de la manera que usted lo está viendo. Entonces, para no cansarlos con el cuento, la señora al final de cuentas, ay, sí, qué vergüenza con usted, ya me escuchó toda la parte fea mía, dice el vocabulario mío, ¿verdad? Porque también la señora se expresaba con malas palabras y bueno, al final ella lo reconoció y al yo solamente escucharla, porque imagínense que si yo me hubiera puesto al nivel de ella, ¿verdad? Mi parte emocional, ¿verdad? Mi inteligencia emocional, mis cosas que yo tengo, yo lo que hice fue escucharla. Y eso yo creo que es una parte muy bonita aquí que bueno, gracias a Dios, la he sobrellevado bien. Me considero que a veces más bien es Dios el que me dirige. No crean que tampoco a veces vengo, ¿verdad? Con el carácter a veces que uno dice que voy a escuchar yo a esa señora, dice con su necesidad y todo lo que yo tengo, puedo ni ¿verdad? con los míos, no puedo ni con mis problemas, doña Mari. Exacto, Eso pero que no, usted dice es muy valioso, muchas gracias por compartirlo. Y les recuerdo lo que vimos en la presentación, cuando empezamos a escuchar a alguien es como, ¿verdad? La punta del iceberg. Usted empieza a escuchar y de pronto ya sale con toda la situación que tienen, ¿verdad? Y qué bueno que la pudieron sacar, qué bueno que fue con usted, porque no todo el mundo tiene esa paciencia. Yo los insto, perdón, doña Marlene, los insto también a que se cuiden, a cuidarnos a nosotros, ¿verdad? Porque normalmente nos cargamos de toda esa energía de los demás y no es bueno. Tenemos que, con una buena inteligencia emocional, como bien lo indica, también saber que ese tipo de cosas, si no son conflictos directos que nos están atacando a nosotros, pues que no nos afecten a tal punto que nos quiten la energía, ¿verdad? Hay que cuidarnos, tenemos que cuidarnos nosotros para poder ayudar a los otros. Y es que esa es la parte que decía el compañero Sebastián, ¿verdad? En la parte de las asadas, las dos personas muy vitales en la comunicación con las asadas de la gente que llega, ¿verdad? El fontanero y la administradora. Y bien que lo decía el compañero, que el fontanero son las partes más feas que tiene, ¿verdad? A la hora de decir, ya, soy mandado y como dicen el dicho, aquí manda capitán, ¿verdad? Y todo, y soy mandado y tengo que me están pagando para ir a cortar porque, ¿verdad? Pero eso es una parte fea que él tiene que ir en el campo, tras de eso ir al campo, encontrarse con un montón de cosas en el camino y tras de eso llegar a cortar, que lo reciban con machetes, que le echan perros a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, son personas que de veras nosotros hemos tratado todos los compañeros, ¿verdad? De llevar todas esas capacitaciones que bien les quedan a ellos, como le digo, esas dos personas para poder cómo solventar la necesidad y la emoción que nosotros tenemos el diario, ¿verdad? Porque a veces amanecemos de una manera, ¿verdad? A veces hasta enfermos, físicamente, ¿verdad? Que nos duele la cabeza, que amanecemos con el estómago y llegar al campo con esas situaciones de veras que son bastante difíciles y que bueno, en buena hora está el programa de Justicia y Paz, que verdad que doña Jessica yo creo que ha sido de gran provecho para
este espacio para todas las asadas, ¿verdad? Muchas gracias, más bien a usted. Gracias, doña Marlene. Gracias, Marlencita. Dirás que también quería leer un par de comentarios, Jessy, de la gente, ¿verdad? Que nos tiene por acá, de la Asada Nueva, de la Asada Nueva Laguna, nos dice, nosotros les dejamos claro a los usuarios que sin agua no somos nada, que si no hay personas al frente para que ellos tengan el servicio de agua potable no somos nada, y que es un servicio igual que la electricidad, el teléfono, el cable, al cual ellos siempre, por lo cual ellos siempre corren a pagar. Lo que rescato del comentario de la Asada Nueva Laguna es que nos dicen, entonces no tenemos muchos problemas de corta, ¿verdad? Creo que ellos, su estrategia es a través de la comunicación, más bien trabajar la prevención, ¿verdad? Evito que por falta de comunicación el usuario, ¿verdad?, crea que yo lo estoy lastimando por irle a cortar el servicio, sino más bien le estoy aclarando, ¿verdad?, que es un servicio. Entonces me parece que es un buen aporte, ¿verdad?, que podemos utilizar, que es no esperarnos a que esté el conflicto, más bien trabajar una buena comunicación y una estrategia de comunicación para evitar, ¿verdad?, que por falta de información, pues un usuario se nos acerque molesto. Eso, gracias. Trabajar la prevención, ajá. Sí, sí. Y don Ildefonso nos dice, en la resolución de conflictos cultivemos la paciencia. Esta es una virtud y las virtudes vienen de Dios. Para pelear se necesitan dos. Le salió en verso y sin esfuerzo, don Ildefonso. Qué lindo. Muchísimas gracias, sí. Jessica, una consulta que no sé si la voy a comprometer en público, espero que no. Existe la posibilidad de que las asadas, si se organizan y cuántas personas se necesitan, ok, y nombraron un representante que pudiera llevar el programa como el que Marlencita y yo llevamos, ¿verdad? El que somos ahora fieles, ¿verdad? Promotoras, porque sí, porque de verdad que nos cambió la vida, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se podría hacer? Porque nosotros lo recibimos desde nuestra institución, no sé si te estoy comprometiendo, o si es abierto realmente, si las asadas podrían generar un grupo de cuántas personas mínimo, de qué se trata, cuánto tiempo se requiere, cuántos días por semana de aplicación y eso para poder, si se pudiera optar por el programa ya de RAC, ¿verdad? De resolución alterna de conflictos. Muchas gracias, Leldi, por traer eso a colación, porque sí es muy importante. Parte de nuestras funciones es hacer la formación de gestores de paz, ¿verdad? Entonces, esto es un curso de formación, una capacitación de 21 horas. Estas 21 horas se imparten una vez por semana. El curso consta de 3 horas por semana durante 7 sesiones para culminar con esas 21 horas, donde la DINARAC le entrega a los participantes que hayan cumplido con esas 21 horas, muy importante, un certificado que los acredita como gestores de paz. Estos cursos de capacitación pues están abiertos para toda la población. En este momento tengo cupo para el segundo semestre de este año. Entonces, todos los que estén interesados, por supuesto, si se hace un grupo, hacer la solicitud al correo que ya les di, indicándome cuántas personas son. La modalidad es muy importante, ¿verdad? Por la distancia, tratamos de que estos cursos pues sean virtuales. En algunos casos pues los damos presenciales, pero ya tendríamos que pues valorarlo. Se da en un horario de 7 a 3 de la tarde. Como les digo, son 3 horas, entonces ahí podemos convenir un horario, el día, pero sí, ahorita, digamos, tengo esa apertura para el segundo semestre, tengo disponible 20 espacios, entonces las personas que estén interesadas, pues me pueden hacer llegar su solicitud para yo poder valorarla y ir llenando espacios y ver si podemos. Solamente un correíto, estoy interesado en llevar el programa de forma gestores de paz, formadores de paz. Bueno, la idea sería que ya se organicen y me digan, bueno, nosotros pertenecemos a X institución o a lo que corresponda, somos tantas personas y pues ahí ya se podría valorar, ¿verdad? Ok. Perfecto. Bueno, compañeros y compañeras de las asadas, ¿verdad? Yo creo que, como dijo Lía, les queda ahí la espinita, la semillita sembrada, ¿verdad? De la posibilidad. Me parece que, de verdad, que
bueno, el curso es gratuito, Jessica, o tiene algún valor, todos perdón. los servicios, todos los son servicios gratuitos, ¿verdad? Casa de Justicia es de manera gratuita para la comunidad, para las instituciones públicas y privadas y para toda la persona que lo requiera. Así es, me parecería, la verdad que me parecería súper lindo, súper valioso y muy oportuno que tal vez a nivel de las asadas lo conversen, tomen un acuerdo, junta directiva, y si tienen personal, administrador o administradora o alguna persona de la junta directiva, pero contar con el recurso de una persona dentro de la organización de la asada que al menos tenga, ¿verdad?, estos fundamentos y pueda eventualmente hacer por lo menos un abordaje inicial ante una situación de conflicto, lo veo muy provechoso, ¿verdad?, muy valioso para empezar a generar este protocolo y esta manera de atender situaciones de conflicto que las tenemos todos los días, ¿verdad?, y las seguiremos teniendo porque, como decía desde el inicio usted, ¿verdad?, la comunicación puntuada, porque intervienen las emociones, ¿verdad?, entonces siempre, yo siempre digo que en la medida que hayamos seres humanos de por medio, puede haber conflicto, porque cada uno con sus emociones y las ideas de su cabeza y la interpretación que hace de la realidad, ¿verdad? Entre nosotros mismos, con el usuario externo, ¿verdad? Porque también, acordémonos que también a nivel, a veces de la misma junta directiva, encontramos conflicto, o con nuestro personal, ¿verdad? Y con el usuario. Entonces, de verdad que yo instarlos mucho, porque de verdad que Marlencita y yo damos fe de que la capacitación valió mucho la pena y fue muy provechosa, ¿verdad? Y nos brindaron herramientas, como dice usted, de fácil aplicación, ¿verdad? No es nada, ¿verdad? No es nada difícil, más bien al contrario, se trata de buscar hacia adentro. Correcto, la idea es que las personas puedan aprender a manejar esos conflictos y, como dije, replicarlos. Entonces sí es muy importante que las instituciones hagamos un esfuerzo por llevar estas herramientas, ¿verdad? Lo que nosotros brindamos, como digo, es gratuito. Y eso es una gran oportunidad para todas las personas. Y yo creo que sí, realmente se hace el cambio, ¿verdad? Y hacia eso vamos, porque no hay otro camino más que buscar la paz y la tranquilidad, no solo para nosotros, sino para los demás. Es que si no es, ya eso no se trata de una simple historieta, ¿verdad? O es simplemente algo que quedó en el papel. Si realmente lo empezamos a practicar, es muy efectivo. Realmente usted puede hacer el cambio. Pero todo empieza por nosotros, ¿verdad? Y la manera en la que nosotros gestionemos todas estas montón de situaciones que día a día se van a dar, porque los conflictos están todo el día, a todo momento. ¿Qué es lo que cambia? La mentalidad. El problema ya no es un problema, sino más bien es una forma para ser una mejor persona. Sí. Me quedo con un mensaje clarísimo, Jessica, de que sí hay esperanza, ¿verdad? Que hay esperanza, que empezando a trabajar y empezando con nosotros mismos, sí hay esperanza en que podamos, ¿verdad?, comunicarnos bien, estar en paz en nuestro trabajo, ¿verdad?, dar un servicio de calidad, ¿verdad? Depende de nosotros, entonces hay esperanza. Pero también, pues, necesitamos las herramientas, ¿verdad? Herramientas, así es. Y también no podemos quedarnos solo con lo que nos dan. Tenemos que buscar nosotros mismos también, educarnos cada día más. Y si una institución como esta nos da la oportunidad, aprovechémosla, ¿verdad? Conectémonos, hagamos preguntas, expongamos casos para que las demás personas también vean que efectivamente es algo del día a día. Así es. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna consulta, ya nos dieron, ya las 14:52, ¿verdad? Ya conversando y haciendo, nos pregunta Jorge Piñar,